Bienvenidos a mi canal. Yo soy Aaron Guerra, entrenador de fútbol, y hoy tengo el honor de compartir en este espacio con el gran profesor Carlos Ochoa, una leyenda del fútbol aragüeño, donde por sus manos han pasado grandes personas, grandes profesionales y grandes futbolistas. Me quedo corto con el currículo y la trayectoria que él ha tenido en el estado de Aragua y a nivel nacional. Hoy va a compartir con nosotros sus experiencias, su manera en cómo lidera el equipo y va a enviar un gran mensaje al estado de Aragua. Entonces, bueno, hoy va a estar con nosotros aquí. Muy buenos días, saludos a todos mis colegas, jugadores, exjugadores de fútbol. Es un honor para mí estar acá en esta entrevista que me hace uno de mis alumnos más sobresalientes, en este caso el amigo y colega Aaron Guerra. Un día se me ocurrió en realizarte esta entrevista, ya que siempre he tenido la curiosidad de cómo iniciaste en el fútbol, y algo que siempre me he preguntado es cómo iniciaste en esta carrera como entrenador de fútbol. Entonces quisiera que compartieras esas anécdotas con nosotros. Inicios en el fútbol son una tradición familiar. Me inicio en el año 1970, en pleno apogeo del Campeonato Mundial de Fútbol del 70, con aquella famosa selección del Brasil donde se encontraba Tostado, Pelé, Rivelino. Fueron mis líderes, o fueron mis jugadores que me motivaron a ir a este deporte como es el fútbol. Además de que es una tradición familiar. Mi padre fue entrenador de fútbol y se combinan esas dos situaciones por ser algo de trascendencia familiar. Me inicio en la liga municipal con el equipo Corsario. De la Casa Italia quedo campeón infantil A y de ahí paso a la categoría juvenil con la escuela de la UCB, donde quedamos campeón también estadal. De ahí paso al equipo de Barrio Bolívar, lo que es hoy San Ignacio prácticamente. Luego sigo mi trayectoria con el equipo Acacia Fútbol Club de primera categoría. De ahí trasciendo a jugar en el equipo Mabeca Fútbol Club de segunda división, quedamos campeones y se asciende a la primera división amateur. Todo esto en amateur. Lastimosamente yo no estuve en el fútbol profesional, pero sí en el fútbol amateur como tal. Luego entro al pedagógico a estudiar la carrera de educación física. Formo parte del equipo de la selección del pedagógico para los juegos interuniversitarios y luego de ahí pues culmino mi carrera con el Mabeca. Sigo nada más jugando con el equipo de la selección de la UPEL y termino, dejo y me enfoco más, empiezo a enfocarme más a mi carrera como profesional. Empiezo a hacer los cursos de entrenadores paralelamente con mi carrera universitaria. Comienzo a hacer mi primero pinino como entrenador con el equipo del Centro Hispano Venezolano. El Centro Hispano Venezolano me dan la categoría baby fútbol, preinfantil, infantil C.
e Infantil B. Me dieron esas 4 categorías, trabajé en el año 90. Paralelamente también entrenábamos una selección que me da muy buenos recuerdos, una selección infantil A. Fuimos a un campeonato nacional en Cumaná, Estado Sucre, donde quedamos campeones invictos. Creo que es una de las mejores selecciones que he tenido yo en mi vida, jugador por jugador. Una gran calidad de jugadores. Luego de ahí paso consecutivamente a trabajar con el centro chileno venezolano, ya extinto, ya no existe ese centro social. Luego paso a formar parte de la academia de la escuela del equipo profesional Aragua Fútbol Club, entrenando en la categoría sub-13 para aquel entonces. De sub-13 me pasaron a la categoría sub-15, fui ascendiendo poco a poco como entrenador principal. Luego me pasaron a las categorías sub-18, en este caso sub-18 y sub-20 como preparador físico y como asistente, como ayudante auxiliar de la primera división. En ese momento estaba en el campeonato profesional. De ahí marcho a la escuela de la UCB, que duré aproximadamente 10 años trabajando en diferentes categorías. También llegué entrenando las categorías sub-12, sub-13 y poco a poco fue ascendiendo hasta entrenar la categoría sub-19. Pasé por todas las facetas que pueda ser un profesional del fútbol, que son como preparador físico, como asistente, entrenador asistente y como entrenador principal. He entrenado la tercera división del Centro Hispano, entrené la tercera división de Estudiantes de Aragua, acompañando al profesor Wilmer Ceballos como preparador físico, y en el equipo técnico también se encontraba un gran entrenador que ahorita está en Europa, que es el profesor Rudy Mar, que está haciendo buen papel allá en Europa, especialmente en España. Bueno, de ahí, pues en los actuales momentos estoy con la Academia ERICA Gran Valencia. En la categoría sub-17 estoy como entrenador y preparador físico a la vez. Y estoy en la sub-19 en ambas categorías. Sin embargo, en la pretemporada prácticamente trabajé en todas las categorías como asesor y orientador de la preparación física. ¿Qué valor deportivo intentas inyectarles a tus equipos y cuál consideras que es el más importante? A la pregunta que me hace sobre cuáles son los valores que trato de inculcar a mis jugadores, o a los jugadores en este caso, pues no son míos, a los jugadores. Yo creo que los valores engloban muchos aspectos o muchos valores en este caso. Lo más específico que yo siempre le he dado a mis jugadores es el respeto, el orden y la disciplina. La disciplina prácticamente lo engloban todo. Y cuando hablamos del respeto, es el respeto a nuestros compañeros, a los directivos, a los demás entrenadores, al adversario, que es fundamental y es importante. Hay también un valor que es muy importante, que es la humildad de cómo encaras tú tu perfil como jugador. Y siempre se lo he inculcado a mis jugadores, que los jugadores deben ser lo más humildes posible dentro del campo de juego y fuera de él. De no creerse que ya se la saben todas, de tener esa capacidad de saber escuchar, de saber
de saber entender al que tienen al frente, en este caso sea entrenador o sea jugador. Creo que es fundamental, ¿verdad?, el desarrollo y el crecimiento personal del jugador en cuanto a inculcarles los valores, sobre todo ya desde edades tempranas, desde sub-6 hasta los sub-14, que es la etapa de preparación para un jugador de alta competencia. Cuando comienza ya la alta competencia después de los 16 años, se sobreentiende que después de los 16 años ya se empieza una formación para la alta competencia, para el alto rendimiento, hasta que llegue a etapas superiores por encima de los sub-20, cuando ya tiene que dar resultados como tal, ya tiene que hacer un rendimiento óptimo dentro de la cancha de juego. Entonces es importante la integración y trabajar esos valores de forma integral. ¿Cómo hablo de forma integral? Es decir, si nosotros no inculcamos, no comenzamos a enseñar en este proceso de entrenamiento, no empezamos a formar a ese jugador, vamos a tener inconvenientes, vamos a tener situaciones no agradables dentro de las etapas en que en realidad debe haber esa fundamentación, esa solidez de ese jugador como persona y como jugador. Porque no es solamente la formación del jugador en la parte técnica, en la parte táctica, en la parte física, en el desarrollo físico, condicional, sino también en formar en él una cantidad de valores que le sirvan como herramienta fundamental para él encarar después etapas de mayor plusvalía, vamos a decirlo así, de mayor desarrollo futbolístico. ¿Cómo manejas el grupo en tiempo de descanso cuando tienes un resultado en contra o un resultado adverso? Bueno, esa pregunta es muy importante, muy interesante esa pregunta que me estás haciendo, Aaron, sobre cómo se maneja un equipo, ¿verdad? ¿Cuál es el liderazgo que debe asumir el entrenador para responder a un partido que se está perdiendo, con un resultado adverso, como dices tú? Bueno, lo importante es la experiencia de años que tenga ese entrenador, ¿verdad?, que lo va a hacer cada día más fuerte, sobreentendiendo de que no todos los partidos se ganan, pues, y uno ha sufrido derrotas, unas más dolorosas que otras, ¿verdad? Y eso va criando en el entrenador, más el aprendizaje, más la preparación académica que nos dan en cuanto a la parte psicológica, el aspecto psicológico de los profesores que nos han dado psicología deportiva, de cómo encarar, de cómo enfrentar un resultado adverso. Es la capacidad de transmitir al jugador confianza. Si tú le transmites al jugador, indiferentemente que el resultado sea adverso, en el entretiempo, le manifiestas confianza y seguridad de los planteamientos a realizar en el segundo tiempo, el jugador va a entrar con una moral bastante fortificada, va a tener una autoestima bastante elevada. Lo primero que debe hacer un jugador, un entrenador, es no emitir emociones, no enfadarse, emocionalmente estar muy tranquilo cuando vaya a dar la charla técnica, que el jugador sienta
de que no hay un enfado. Es bastante difícil, entiendo yo, de que sea para el entrenador bastante difícil porque uno pues tiene sangre en la vena y por ende quiere ganar todos los partidos, pero ahí es donde está el secreto del entrenador. Encarar esa charla técnica de una manera muy profesional. ¿Qué hablo yo de profesional? Tener la capacidad de motivación al individuo, un reforzamiento positivo. Trabajar en base al reforzamiento positivo. Y que los errores que se están cometiendo en el juego o en el accionar ofensivo y defensivo, tanto individual como grupal como colectivo, tenemos que hablar de esas tres facetas que se dan en el juego de fútbol, de una manera tal de que el jugador no se sienta menospreciado. Entonces, encarar un partido adverso necesita de que el entrenador tenga mucha inteligencia en cuanto al manejo de los errores y el análisis que haya hecho durante el primer tiempo de las debilidades de la fortaleza y de las debilidades del contrario, y trabajar en base a esas debilidades del contrario, como así también hacer reforzamientos positivos en cuanto a las debilidades que estamos presentando nosotros como equipo, ¿verdad? De una manera muy, si se quiere, muy delicada. Una manera que el individuo no se sienta menospreciado ni ofendido en cuanto a las situaciones adversas que se están presentando dentro del juego, tanto ofensivas como defensivas. Esa situación te la da la preparación que tenga el entrenador más la experiencia de años en el devenir competitivo que ha tenido este entrenador, ¿verdad? En su rol como entrenador dentro de los campeonatos que ha hecho. ¿Sí? Eso se lo da, esa experiencia es la que da la capacidad de cómo va a resolver las situaciones del equipo para el segundo tiempo. ¿Consideras que las academias y los directivos en el estado de Aragua le han dado un valor fundamental a esa figura del entrenador? En cuanto a esa cuarta pregunta que me están diciendo ahorita, en cuanto a cuál es el valor y el respeto que dan los directivos o dirigentes de las diferentes escuelas o academias de fútbol, sobreentiendo que es a nivel del Estado, ¿verdad? No podría decir a nivel nacional porque sería un error generalizar, ¿verdad? Uno no puede generalizar en estos aspectos, tiene que ser muy específico e individualizar las críticas o los argumentos. Creo que la dirigencia o los dirigentes de las escuelas llevan la balanza más hacia ellos, hacia sus intereses dentro de la escuela, y utilizan a los entrenadores, sobre todo a estas nuevas generaciones que están empezando, que están haciendo sus primeros pininos aquí en el estado de Aragua, como medio para catapultar a sus academias. Pero el trato que se le da a estos entrenadores, el trato o el respeto que se le da a estos entrenadores, ha sido
en cuanto a lo económico. En cuanto a lo económico, más que todo, ha sido muy deficiente. El entrenador aragüeño o el que trabaja en el estado de Aragua, muy específicamente en Maracay, en las escuelas y academias en Maracay, ha sido subvalorado, no ha sido tratado como debe ser. Y además de eso, creo que los entrenadores aragüeños los considero unos superhéroes. Los considero unos superhéroes porque trabajan demasiado limitados. ¿Trabajan limitados en qué sentido? En el sentido que no tienen implementos, no tienen material para trabajar. Yo paso por diferentes escuelas y veo el trabajo metodológico que realizan estos entrenadores y veo que trabajan prácticamente con escasos recursos. Trabajan prácticamente arañando con 2 o 3 balones, con 2 estacas, 2 vallas, 5 conos, a un número de 25 y hasta 30 jugadores por categoría. Hacinado. Se ve que en la parte de los horarios y por contar con una sola cancha se hace el trabajo demasiado hacinado, varias categorías al mismo tiempo entrenando y el jugador no desarrolla toda su perspectiva en cuanto a espacio y a tiempo de trabajo. Hay trabajos metodológicos que los entrenadores tienen que realizar, donde tienen que tener cancha completa para que el jugador visualice y se ubique en tiempo y espacio en cuanto a un sistema de juego, en cuanto a la realización de una acción ofensiva o defensiva. Es decir, los trabajos metodológicos se hacen nada más en espacios reducidos, pero hay trabajos donde tú tienes que llevar al jugador a trabajar en media cancha, a trabajar en un cuarto de cancha, a trabajar cancha completa, porque es necesario. Sobre todo, y ahí lo bastante perjudicial, en los equipos de alto rendimiento. Los equipos de alto rendimiento necesitan mucho espacio físico, necesitan cancha completa, trabajo metodológico de media cancha, de cancha completa, tanto ofensivo como defensivo, para desarrollarse como jugador, tanto en la parte individual como grupal como colectiva del equipo. Entonces, en términos generales, creo que ha sido el entrenador aragüeño ha sido subvalorado como entrenador, porque cuando se habla de subvaloración hay que tomar en cuenta todos estos aspectos anteriores que yo he mencionado, porque no, más allá de la parte económica, que somos muy maltratados, y me incluyen ellos, muy maltratados en cuanto a muchos factores. Primero, pagos que no van con el nivel académico del entrenador, muy subvalorado económicamente. El atraso en los pagos, en las mensualidades. No se le firma contrato a los jugadores, los contratos son de palabra. Y esto trae como consecuencia situaciones que agravan el rol del entrenador dentro del campo de juego. En términos, y para concluir, creo que la dirigencia tiene que recapacitar y darle la importancia verdadera a lo que es el rol del entrenador en el estado Aragua. Y el entrenador tiene que darse su puesto. Creo que dentro de nuestro gremio hay entrenadores que deben
deben tratar de ellos mismos valorizarse, de subir su autoestima, de hacerse respetar ante estos dirigentes, que son parte fundamental de este proceso futbolístico. ¿Entiendes? Los dirigentes, tanto como los entrenadores, los jugadores, como base fundamental de la pirámide, porque sin los jugadores pues no existiesen clubes, no existiesen academias, no existiesen entrenadores y no existiesen dirigentes. Por lo tanto, es llamar a la unión y llamar al entendimiento a todos estos dirigentes para que de una vez por todas pues entiendan la importancia que tiene el entrenador en sus academias. Entre su larga trayectoria como entrenador, preparador físico y preparador de porteros, por sus manos han pasado muchos jugadores y muchos de ellos con gran calidad técnica, táctica y física. Alguno de ellos lo ha marcado como entrenador. En cuanto a la quinta pregunta que me estás realizando, en cuál es el jugador más influyente o que más me ha impactado como jugador, en los últimos momentos, cuando estuve de entrenador en la UCB con la categoría sub-19, había un jugador sub-17, un gran jugador, un jugador de un talento extraordinario que en estos momentos se encuentra en el Aragua Fútbol Club. Este jugador me impactó mucho porque me le dio un cambio total al equipo, sobre todo ofensivamente. Un jugador con mucha humildad, un muchacho, un niño para aquel entonces, muy humilde, acataba las recomendaciones técnico-tácticas ofensivas y defensivas que se le daba. Este muchacho tiene que algún día llegar a estar en la selección vinotinto, en cualquiera de las categorías. Ojalá, le deseo lo mejor del mundo porque es un muchacho muy tranquilo, de apellido Echenique, un gran jugador ofensivamente. Hubo partidos clave que fue de gran importancia su accionar como jugador y que me sacó a mí de aprieto para el momento porque no contaba con jugadores de esa talla positiva que tenía ese jugador. Otros jugadores más que me han impactado, que lo tuve en la sub-18, para aquel entonces era categoría sub-18, que hoy se encuentra en Perú, es colega, está entrenando por allá en Perú, y emigró a Perú, es Aaron Mejía, un jugador que también me le cambió la cara al equipo sub-18 de la Universidad Central de Venezuela para aquel entonces. Me le dio mucha ofensiva al equipo. Fue goleador nato, es un atacante nato, sin ser más que los demás. Creo que con las enseñanzas que le di lo mejoré bastante en la posición y en el rol de atacante nato, de punta de lanza, atacante ariete, completo, hombre de área. Lo enseñé a jugar de espalda al arco, que es uno de los aspectos importantes en un atacante, de los pivoteos, de los cruces en diagonal, de ganarle las espaldas a las líneas defensivas, sobre todo a los laterales, a las jugadas y entradas en pared falsa, pared simple, pared sencilla. En fin, este muchacho con su humildad característica y con su liderazgo
de humildad, me le dio otra cara al equipo. Otro jugador que es colega también, trabajó conmigo también en la UCB ahorita en la sub-19. Jugador de selección de Venezuela, Vinotinto, sí fue ya un adulto, Larry Jan Cartaya, gran persona, gran amigo, gran colega, con una sabiduría, tiene conocimiento y tiene trayectoria como jugador, tiene mucha trayectoria, jugó en Colombia, en equipos profesionales. Bueno, en fin, creo que estos son los jugadores que más me han impactado a mí en mi vida como entrenador. Y como el fútbol es un deporte colectivo, se cometería un error en nada más especificar o en individualizar. Entendemos que son jugadores sobresalientes. Dentro de un equipo de 11 en juego hay jugadores sobresalientes, pero es que ese jugador no podría jugar solo. Como todo deporte colectivo, de conjunto, no podría jugar solo, no podría jugar 1 contra 11. Tiene a su alrededor unos compañeros que le hacen fácil su accionar en su rol, indiferentemente del rol que valga la redundancia, de que esté cumpliendo en ese momento: defensa, volante, mediocampo, atacante, extremo, interior, etcétera, dependiendo del sistema que esté jugando. Y me podría decir que lo que más me ha impactado en mi vida ha sido una selección que estuve en el año 90, que fui asistente, entrenador asistente y preparador físico de una selección que para mí creo que ha sido una de las mejores selecciones que ha tenido el Estado Aragua. Quedamos en ese campeonato nacional infantil A, porque por aquel entonces la categoría se llamaba infantil A. Quedamos campeones invictos, sin perder ningún partido en el torneo. Y esa selección tenía jugadores de muy altos quilates, muchos de ellos estuvieron en la selección de Venezuela, y creo que para mí ha sido la selección más fructífera que he tenido en mis manos, en cuanto a disciplina, en cuanto a solidaridad, en cuanto a respeto, en cuanto a orden. Creo, y sin menospreciar a todos los que han pasado por mis manos, ¿verdad? Por todos los equipos que he tenido, respetándolos a ellos, porque creo que han sido también buenos jugadores. Este es el equipo esta selección ha sido sobresaliente, ha sido lo mejor que he tenido yo en mi vida como entrenador. Y me siento orgulloso que compartí este triunfo, este campeonato nacional, lo compartí con mi padre, a quien le debo mucho, a Armando Ochoa Jacob. Fue entrenador principal, me enseñó mucho, y tuve el gran honor de estar con un maestro de maestros, no porque sea mi padre, ¿verdad? No lo alabo porque sea mi padre, porque muchos entrenadores a nivel nacional dan fe de ello, de que fue uno de los grandes formadores de entrenadores a nivel nacional, incluyendo al profesor Farías, incluyendo al profesor sería el profesor, bueno, ahorita se me escapa la memoria, Richard Páez, profesor Richard Páez, ¿verdad? Y esta selección, vamos a ir allá a señalar la placa. Podemos observar la placa que le otorgó la alcaldía del municipio de Girardot a esta selección de fútbol infantil del año 90 del estado de Aragua, que están los siguientes jugadores:
que los voy a nombrar a continuación: Manuel Machillanda, Jorge Roa, Alfredo Marcano, Héctor Ferreira, Manuel Brizuela, Javier Escobar, Julio Vázquez, tremendo jugador, Ian Cartaya, Gerardo Domínguez, Abraham Pérez, Winston Zurita, Patricio Cruz, Fidel Soares, Cristian Roche, Henderson Uzcategui, Javier Pereira, José Guerrero y Joel Díaz. Y el personal técnico, que era el profesor Enrique Reyes como delegado, Armando Ochoa Jacome como entrenador y Carlos Ochoa Hernández como asistente y preparador físico de esta, creo que una de las mejores selecciones que ha tenido en toda su vida el fútbol aragüeño. Sin duda existe un Carlos Ochoa al inicio, un Carlos Ochoa joven, con muchas ganas, pero a medida que pasa el tiempo, que pasan los años, han habido cambios, transformaciones, y el Carlos Ochoa que es ahorita no es el mismo Carlos Ochoa que es el de antes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué te ha marcado? ¿Y qué mensaje le quieres enviar, ya que eres un entrenador con vasta experiencia en el fútbol? ¿Qué mensaje le vas a enviar a todo el público que nos está viendo y a todo el estado Aragua? Bueno, esta última pregunta que me hace Aarón sobre cuál es la diferencia entre el Carlos Ochoa como entrenador que se inicia y cuál es o cómo es el entrenador de estos momentos. Bueno, te diré que la diferencia es la experiencia, eso es todo. La experiencia es lo que te da sabiduría también, porque no es solamente la parte teórica, sino la parte práctica, la vivencia. La vivencia es muy importante. La derrota, las ganancias, ¿verdad?, son las que te dan esa capacidad de adaptación y de desarrollo como entrenador. Entonces la experiencia es importante. Eso hace que vayan moldando tu carácter, tu pensamiento, tu conciencia, las debilidades, la fortaleza que se te presentan en los partidos, en cada juego, son lo que te van dando ese forjamiento. Se forjan, es como formar un arma, como formar una espada, como llevar una espada a un herrero cuando está elaborando, está desarrollando, está construyendo una espada, un instrumento metálico, lo forja al carbón, le da la dureza. Creo que esa es la diferencia. La diferencia es que en el transcurrir de los años, de haber entrenado diferentes categorías, tanto profesional como semiprofesional, como deporte amateur, ha hecho en mí moldear no solamente mi sabiduría, sino también mi carácter. La otra pregunta que me hiciste sobre cuál es el consejo que le doy yo, ¿verdad? Es la formación, ¿verdad? ¿Cuál es el consejo? Perdón, que no completé la pregunta. ¿Cuál es el consejo que le doy yo a los entrenadores que están en este momento desarrollándose, que están trabajando en el fútbol, tanto en el fútbol menor y en el fútbol profesional? Es la preparación, la academia, mejorar grandemente. La formación del entrenador es primordial. Si nosotros queremos llegar a un campeonato mundial, tenemos que empezar óigase bien, tenemos que empezar por mejorar y desarrollar intelectualmente, profesionalmente a los entrenadores venezolanos. Es ahí donde está, ¿verdad?, el santo grial, como dice.
En el mejoramiento de la formación de los entrenadores es cuando vamos a poder llegar nosotros a un campeonato mundial, a un mundial de fútbol. ¿Por qué? Porque estos entrenadores que tienen este perfil son los que van a mejorar las diferentes generaciones que están y que vienen a formar estas selecciones vinotintas. ¿Me entiendes? Las que están en estos equipos, en estas escuelas, tienen que ir preparados a esta selección. No puede ser que en las selecciones vayan con deficiencia, con debilidades básicas, que son los que traen esos graves problemas en el accionar de estos jugadores cuando están en estos campeonatos suramericanos, panamericanos, en fin, en estos campeonatos internacionales. Se ven las deficiencias de base, porque mal o bien, si estos jugadores presentan esta deficiencia es porque de una manera u otra nosotros también estamos deficientes. Entonces yo creo que la clave del mejoramiento y el desarrollo del fútbol aragüeño y del fútbol venezolano está en la preparación cada día más del entrenador venezolano. Lastimosamente la situación y la crisis porque pasa Venezuela, son muy pocos los entrenadores que estamos haciendo mejoramiento profesional, capacitándonos en el exterior. Tiene que haber la formación, eso es lo veo como fundamental. Tratar de que el empirismo se cambie por un entrenador muy preparado, muy académico, que tenga conocimiento conocimientos sólidos, técnico-táctico y físico del quehacer futbolístico. Eso es importante. Eso ha sido para mí fundamental. El desarrollo, yo me he enfocado en lo poco que he podido, ¿verdad? Porque económicamente es bastante pesado, ¿verdad? Para formarse hay que tener dinero, pues, para poder asistir a cursos, charlas, talleres, ir al exterior. No es nada fácil, económicamente para los entrenadores venezolanos, no es nada fácil. Pero ahí es donde está el secreto de que todo esto mejore está en la capacidad que tenga el entrenador en mejorar, y eso lo va a hacer él por su propia cuenta. No esperen que los demás les dé la oportunidad. Busquen la manera, traten de ser los mejores cada día más, busquen en mejorar, en hacer las cosas lo mejor posible y en prepararse lo más posible, que ahí es donde está el gran secreto de este deporte. No me queda más remedio que darle las gracias a Aarón Guerra por estas entrevistas, por estos tips, estas entrevistas que me ha hecho. Muy agradecido por tomarme en cuenta, por valorarme como entrenador. A todos mis colegas, pues, los saludo desde aquí. Les deseo lo mejor a los directivos, que tengan conciencia, que traten de valorizar a los entrenadores, que lo tomen en cuenta, a mis jugadores, a todos los que han pasado por mis manos a nivel del deporte de alto rendimiento, a nivel escolar, a nivel militar, a nivel infantil, a nivel juvenil, todo por lo que he pasado en el fútbol sala, en el fútbol de salón, que he tenido grandes experiencias también. A todos ellos, pues, le doy las gracias, les pido disculpas si alguna vez cometí algún improperio, alguna situación con ustedes, pero eso forma parte a veces
del proceso de entrenamiento. No me queda más que despedirme. Orgulloso estoy de estar en este deporte. Orgulloso estoy de ustedes, estos jugadores. Muy especialmente a Aarón Mejías. Te mando saludos, hermano. Me alegra que estés en Perú haciendo un trabajo muy bueno. Ya por aquí ya me lo dijo tu paisano, colega Aarón de Guerra. Bueno, no me queda sino despedirme y gracias por todo. Bueno, profesor Ochoa, fue un placer para mí tenerlo aquí en esta plataforma, en este canal, y que puedas expresar y que las demás personas que están detrás de esa pantalla puedan escuchar tus palabras. Para mí es un placer que haya sido mi entrenador, que haya sido mi colega, que haya sido mi jefe. Me complace decirte que siempre serás bienvenido en este canal y bueno, siempre serás recordado como una leyenda del fútbol halagüeño, que has dejado una marca en cada persona a la que has estado, en cada profesional que has tocado. De verdad quiero agradecerte por estar aquí, mil gracias por compartir conmigo y bueno, te mando un saludo y un abrazo grandísimo desde aquí. Si les gustó este video, por favor denle like aquí abajo, los comentarios también, si tienen algún comentario sobre este video, suscríbanse y por favor compártanlo con sus amigos para que este mensaje de este profesional de fútbol llegue a más personas. Fue un placer compartir con ustedes y nos vemos en próximos videos.